En este vídeo vamos a ver cómo se formulan y nombran los derivados halogenados de los hidrocarburos. Recordáis que los halógenos halógeno era el nombre que recibía los elementos del grupo 17. Y aquí he puesto una fotito bastante representativa porque el cloroformo es un ejemplo de derivado halogenado de hidrocarburo que se utilizó durante algún tiempo como anestésico hasta que empezó a dar problemilla y tuvieron que dejar de utilizarlo. ¿Qué caracteriza este tipo de compuesto? Es decir, ¿cómo los podemos reconocer? Bueno, pues tenemos un hidrocarburo, ya sea alifático, es decir, de una cadena abierta como propano, butano, etcétera, o aromático, tenemos un benceno. Ahí se han sustituido átomos de hidrógeno por átomos de halógeno. ¿Recordáis que es el nombre que recibe la familia del grupo, la familia de la columna 17, flúor, cloro, bromo, yodo? Entonces, en un hidrocarburo, el hidrógeno se sustituyó por un halógeno y tenemos un derivado halogenado de hidrocarburo, ¿ok? Estamos viendo algunos ejemplos. Tenemos inicialmente el propano. Si sustituimos un átomo de hidrógeno por un átomo de cloro en este carbono, tendríamos esta fórmula. Lo podemos sustituir, bueno, que sería equivalente a sustituirlo aquí. La otra posibilidad es sustituirlo en este central. Entonces, uno de los hidrógenos se ha sustituido por un cloro. Tendríamos estas dos posibilidades. Los dos serían derivados halogenados de este hidrocarburo, del propano. ¿Cómo se llamarían? Pues puesto que existen dos posibles posiciones del átomo de cloro, tenemos que indicar mediante un localizador dónde ha sido sustituido el hidrógeno, en qué carbono. Tenemos que empezar contando pues por dónde está el cloro. O sea, es decir, los carbonos se cuentan por el extremo más próximo al átomo de cloro. Así que en este caso, pues sería en el carbono 1. En este caso, carbono 2. Y se indica el localizador a la izquierda. Diríamos 1-cloropropano o 2-chloropropano. En este caso tenemos dos átomos de cloro en el propano, o sea, han sustituido, perdón, a dos átomos de hidrógeno del propano en estos dos carbonos. Entonces habrá que indicar la posición de los dos átomos de cloro. Empezamos a contar por el extremo en el que se encuentra el átomo de cloro, uno de ellos. Así que, entonces, bueno, este sería el carbono 1, este el 2 y este el 3. Y entonces el nombre sería 1,2, un guioncito. Y ahora el prefijo de repetición, tenemos dos átomos de cloro, pues dicloro, dicloropropano. Y si tuviésemos en 3 carbonos átomos de hidrógeno sustituidos por átomos de cloro, pues sería 1,2,3 tricloropropano. Si el hidrocarburo que tenemos inicialmente es el metano y sustituye los 4 átomos de hidrógeno por 4 átomos de cloro, tendría el tetracloro. No hay que decir dónde están porque están en el único carbono que hay, vamos. Tetracloro metano, que también se puede llamar, recordáis, tetracloruro de carbono. Si sustituyen el metano 3 átomos de hidrógeno por cloro en lugar de los 4, tendría triclorometano. El nombre común del triclorometano es cloroformo. Como dije al principio del vídeo, pues fue utilizado como anestésico durante mucho tiempo. Si el hidrocarburo es el propeno, que tenemos que indicar en qué posición está la insaturación, puesto que esta posición y esta se la llamarían posición 1, porque están entre el carbono 1 y el carbono 2. Vale, pues si en el propeno sustituimos este átomo de hidrógeno por un átomo de cloro, diríamos que está el cloro en la posición 1. Y por tanto, el nombre sería, ¿dónde lo escribo? Aquí mejor. 1-cloropropeno. Si partimos de este hidrocarburo que tiene una insaturación, aquí sería entre el carbono 1 y el 2, porque empezaríamos a contar por aquí, y por lo tanto sería el pent-1-ino. Si tenemos inicialmente este
y le colocamos, pues por ejemplo, si sustituimos hidrógenos de este carbono y este por átomo de cloro, tendríamos que indicar delante de pent-1-ino dónde están esos átomos de cloro. Como empezamos a contar por aquí, este sería el carbono 1, 2, 3, 4, pues sería en el carbono 3 y en el carbono 4. Y quedaría 3,4-dicloropent-1-ino. Si lo que tenemos, si el hidrocarburo que tenemos inicialmente es hidrocarburo aromático, tenemos un benceno y sustituimos uno de los hidrógenos de los que hay aquí hay dos, sustituimos uno por un átomo de cloro. Como todos los carbonos son equivalentes, todas las posiciones son equivalentes y no hay que decir dónde está, simplemente pues diríamos clorobenceno. También sería clorobenceno, como digo, si tuviéramos el cloro, por ejemplo, aquí, o si lo tuviéramos aquí, o en cualquier sitio. Si tuviéramos dos átomos de cloro, lo único que hay que tener en cuenta para nombrarlo son las posiciones relativas, es decir, tiene un nombre si están en carbonos contiguos, otro nombre si están en carbonos con uno entre medias o si tienen a dos carbonos entre medias. En el caso de que estén en carbonos contiguos, como tenemos dos átomos de cloro, sería diclorobenceno. Delante pondríamos el prefijo orto, separado por un guioncito, o bien simplemente la O. Si tienen un carbono entre medias, sería meta o simplemente M. Y si tienen dos carbonos entre medias, para o simplemente P. Si tuviésemos tres átomos de cloro sustituyendo a átomos de hidrógeno, entonces ya no existe prefijo posible. Simplemente tenemos que indicarlo mediante localizadores, no hay otra posibilidad. Empezaríamos a contar sobre uno, desde el carbono que tiene uno de los átomos de cloro, o sea, de donde ha sido sustituido el átomo de hidrógeno por el átomo de cloro. ¿En qué sentido? ¿Para acá o para acá? Pues en el sentido que haga que correspondan los localizadores más pequeños al resto de los átomos de cloro. Pues claramente las tres fórmulas que he puesto, pues en el sentido en el sentido que se dice de las agujas del reloj, en el sentido horario. Y entonces este sería el carbono 1, el 2 y el 3, 1, 2. Perdón, he puesto en la misma fórmula, qué tontería. Ya lo he corregido para que tuviésemos tres fórmulas distintas. Bueno, pues entonces el primero sería, tiene que acabar en triclorobenceno, puesto que tenemos que indicar, tenemos que escribir el prefijo de repetición, triclorobenceno. Y delante, separado por un guioncito, las posiciones, pues en este caso tendríamos en 1, 2 y 3. Escribiríamos entonces 1,2,3 triclorobenceno. ¿Cómo sería? Pues este sería 1, 3, 4 triclorobenceno. Y este 1, 1, 2, 4. ¿Vale? 1, 2, 3 triclorobenceno, 1, 3, 4 triclorobenceno y 1, 2, 4 triclorobenceno. Y un último ejemplito. Partimos de este hidrocarburo que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Tiene dos insaturaciones. Empezaríamos a contar por donde esté más cerca una de las insaturaciones, por aquí. Como hay más de una insaturación, tendríamos que, recordáis, escribir aquí la A. A continuación, un guioncito. Acabaría en, como tenemos dos dobles enlaces, dieno. Y aquí delante los localizadores, que serían, pues, carbono 1, porque está entre el 1 y el 2, y entre el carbono 5, pues, 4. 1,4 dieno. Bien, si a este hidrocarburo le sustituimos, por ejemplo, en este carbono, en el 3, le sustituimos uno del átomo de hidrógeno por un átomo de cloro, quedaría así la fórmula y el nombre sería simplemente poner delante del nombre del hidrocarburo del que deriva la palabra cloro y el localizador del cloro, es decir, el número del carbono en el que está. 3-clorohexa 1,4 dieno. Y yo creo que ya hemos visto suficientes ejemplos para este nivel de primero de bachillerato. Espero que haya resultado útil el vídeo. ¡Chao!